Nuevamente es un privilegio entrar a sus hogares a través de este video del altar familiar. Es un tiempo de comunión, de poder reflexionar y preparar nuestro corazón para una semana de bendición. Sé que todos anhelamos eso, es poder decir en el Señor, ¿verdad? Las cosas que vienen para esta semana va a ser una semana de bendición. Hoy estuvimos en nuestra segunda entrega de nuestra serie Ladrones de nuestro éxito. Y planteamos una tesis muy interesante, bíblica, que se ha ido colocando en la mente y en el corazón de las personas, que al no tratar con ello, estamos de alguna manera embargando nuestro éxito, estamos embargando nuestro desarrollo bueno, o nuestra prosperidad, nuestra forma de desarrollo, tanto espiritual como también económico, familiar o de relaciones. Y hablamos hoy de las maldiciones generacionales. Este tema es un tema doctrinal. Yo explicaba que esto es y se ha hecho como muy fuerte hoy al creer que hay personas que piensan, como explicaba, que piensan que un pecado de una familia se pasa a otra familia y esta carga para la siguiente familia. Decía que doctrinalmente no hay un respaldo bíblico que pueda una persona decir, ¿verdad?, que mi papá fue alcohólico, por lo tanto yo soy alcohólico debido a que mi papá fue alcohólico. Así es que esos demonios de alcoholismo, hay gente que le agrega eso, espíritus demoníacos de alcoholismo, pasaron de la generación de mi papá a mi generación. En Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, encuentran base muchas personas para hablar de este tema, como doctrinalmente hablamos. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También Éxodo 34, versículo 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esta doctrina que hoy en día se prolifera está como enraizada en este pasaje que en el tiempo hebreo, en el tiempo del pueblo de Israel, era para ellos una condena de parte de Dios, que si ellos no guardaban la ley y se alejaban del Dios poderoso, de Jehová Dios, siendo una nación de Jehová, ellos iban a ser visitados. Como una consecuencia, iban a ser visitados. La maldad iba a pasar de una generación a otra debido a que se apartaron de Jehová Dios, y siendo la nación de Dios, le cambiaron por ir tras los ídolos. Este es claramente un mandamiento y una señal que era para Israel. Ahora, esto es bien importante que nosotros lo comprendamos, porque tiene también su antítesis. ¿Qué quiere decir? Que el Señor también corrigió el pensamiento de ellos. Miren, por favor, el libro de Jeremías, capítulo 31. Versículo 28, 29 y 30. Dice: y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. Ahora miren esto: en aquellos días no dirás más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá dentera. Es claro, también Ezequiel 18:2 lo dice, en cuanto a que cada quien tendrá entonces responsabilidad sobre sus actos, y no que los actos de mis padres traerán consecuencia espiritual directamente a mi vida, porque ellos lo hicieron así. Bueno, dejemos esta parte clara. Había un mandamiento para Israel de no apartarse de Dios, porque eran una nación divina, era una nación escogida por Dios. Ellos no debían apartarse. Si se apartaban, iban a ser visitados por la maldad.
Pero este dicho lo llevaron a anteponerlo a todo acto que una persona hiciera iba a ser contraproducente para sus próximas generaciones. Y lo hace a través de esta metáfora. Si comen las uvas agrias los padres, los hijos van a tener caries. Los hijos van a tener problemas que no les van a salir los dientes, debido a que hay una maldición para esta descendencia o para su descendencia. Y el Señor corrige y dice, no será así, sino que cada quien pagará por sus actos. Y esto nos deja en claridad el punto doctrinal, ¿no? Ya no puedo yo hablar de maldiciones generacionales diciendo mis hijos van a cargar con mis pecados o con lo que yo he sido o lo que yo he hecho, van a tener que cargar mis hijos, luego mis bisnietos o los nietos y luego mis bisnietos, hasta la cuarta generación, ¿no? Cada quien va a ser responsable. ¿Qué sí podemos decir que suele ser una maldición en la que vemos que una familia, bueno, el papá es alcohólico y los hijos siguen el alcoholismo? Bueno, no hay nada más poderoso que el ejemplo. No hay nada más poderoso que aquello que aprendemos de lo que vemos. Esa sí consideramos que es una maldición que va pasando de una generación a otra, el ejemplo. ¿Qué le estamos nosotros aceptando del ejemplo de nuestros padres? Seguir en ello hoy en día. Es lo que nos enseñaron. Es lo que vimos de parte de ellos. Por eso la Biblia dice, instruye a tus hijos para que cuando fueren viejos no sea parte de aquello que les instruyas. Pero también les podemos instruir en cosas malas. A celebrar con alcohol. Como hoy en día muchos hombres enseñan sobre el machismo. Que si uno tiene una, dos, tres mujeres, entonces hombre, es macho. Ese ejemplo es la maldición que le está llevando a una persona. O esta persona está aceptando esta maldición como el ejemplo y vivir en ese ejemplo. Entonces, obviamente, un cristiano que quiere tener éxito en la vida tiene que cortar todo vínculo con el pecado y con el mal ejemplo o con prácticas que en el pasado yo vi que dejaron mis padres y se siguen practicando hoy en día. Tienes razón en decir, tenemos que cortar todo vínculo con el pecado del pasado, con el pecado de mis padres, con el pecado de mis abuelos, con el pecado de mis bisabuelos. Bueno, tenemos la necesidad de fijarnos si seguimos practicando un pecado por lo que nos moldearon, por lo que nos modelaron. No por transferencias espirituales, sino por aquellas cosas que son más fuertes que lo que uno dice. Cuando uno le puede decir a un niño, usted no debe de fumar con el cigarro en la mano. Claramente el niño no está entendiendo lo que le estoy diciendo porque es más poderoso lo que mira que yo estoy haciendo. Y esto hoy en día para muchos cristianos pudiera ser un embargo espiritual. El hecho de seguir practicando en sus vidas ataduras espirituales que ya tendrían que haberse deshecho de ellas. Estas ataduras espirituales, como hemos visto, son un lastre para nosotros, son un ancla. Nos anclan y no nos permiten caminar. Tal como veíamos en el sermón, personas que en su vida sexual no pueden definir un principio bíblico de la castidad, la pureza, y siguen viviendo en infidelidades, en adulterio, en fornicación. Obviamente no están en el Señor, pero esa es una maldición para ellos. La Biblia dice que tu dinero no te va a alcanzar cuando andas de ramera en ramera. Cuando habla de la palabra ramera no está hablando de solamente la prostitución, sino del acto de ir tras el adulterio, tras la fornicación. Y esto nos debe de poner a nosotros, no, a toda la iglesia de Cristo, en un pensamiento claro. Yo debo de apartarme de todo contrato pecaminoso, de toda práctica de pecado, todo aquello que me hace alejar la bendición de parte de Dios para mi vida. Y hoy en este altar familiar, yo quiero que usted haga un análisis personal. ¿Con qué pecado no has cortado relación? No lo tienes que publicar o decir. Tal vez algo muy íntimo. O quizás ya se hizo público. Tu familia sabe que estás teniendo un problema y no quieres admitirlo. Ya es muy obvio tu temperamento iracundo. O tienes problemas serios con la falta de perdón. Y eso se está convirtiendo en una atadura espiritual que no te permite avanzar en la vida. La segunda pregunta es, ¿cómo haces para lidiar entre el ejemplo que debes darle a tus hijos y en lo que pides que tus hijos sean? ¿Cómo haces para lidiar con ello?
Tú no puedes decirle a tus hijos, ¿verdad?, que sean un buen ejemplo, ¿verdad?, cuando tú estás siendo un mal ejemplo. Tampoco puedes decir, bueno, no se puede lograr ser un buen ejemplo y que vean ellos qué deciden ser. Tampoco. Tenemos una gran responsabilidad como padres en cuanto al modelo que debemos darle a nuestros hijos. Y yo quiero llamar su atención para que puedas revisar, para que puedas escudriñar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy yo considerando? Darle de modelo a mis hijos, a mi familia. ¿Qué modelo van a ser mis hijos para mis nietos? ¿Qué modelo estoy constituyendo como una herencia espiritual para mi descendencia? Hermano, mi deseo es que el Señor bendiga tu vida. Por lo tanto, anhelo que puedas considerar y hacer realmente una decisión. Y es la última pregunta. ¿Qué decisión debo de tomar? ¿Qué decisión debo de tomar hoy? Desanclar mi vida espiritual de un pecado, desanclar mi prosperidad, desanclar, quitarle ese peso que no me permite caminar y ir hacia la bendición de Dios. Mi deseo es que puedas hoy tener libertad y poder realmente disfrutar esa libertad en Cristo Jesús nuestro Señor. Que el Señor te bendiga.